Martin, finally a Wednesday where you're not playing a game. Just how has that been for you, just having a full week of being able to train with the guys and actually be able to kind of work on things and not just prepare for another game so quickly? Yes, I mean, we try to take the best from everything we find. Now we find the week. And we try to use it. I think at this point it's more about balance, because we came from a very long amount of games in a short period of time, so we are not pushing, but yes, we are trying to use the time to work, to improve the things that we need to improve, to maintain those things that we are doing well in our perspective, and that's it, preparing the guys. Now that you've had some time kind of from the last game against Salt Lake, what have you kind of keyed in on of things that you wanted to work on this week that you maybe haven't been able to because of the tight schedule? I think we try to work in an holistic perspective, every phase of the game. As well, it's true that even we stopped during the World Cup. We are getting into the last part of the season, so we know how these seasons are, and at the end you need to be careful with training. You need to be careful and be aware of the tiredness of the players, not only from the game or from a training session, but the whole year. This is a very long season, a very long league with trips, everything. So I think from now in advance is about being safety, being balanced, being smart, and competing. You said the physical side, but just from the mental side, how do you kind of balance that as well, knowing that, because there's so many games in such a short amount of time, that it can wear on players mentally? Yes, fortunately here we have a really good mental coach, which is Andrea. She does a really good job. She helps us a lot in that area. I think here in Orlando I am proud because we have a really good interdisciplinary staff, and that mental part is well protected and well managed by her. After being home for a month, what can you take from how August has gone, going back onto the road for the first time in so long? Well, August was a very tough month for me because I was 40 in this month. I lost the 30s, so it was a tough month. It's good. It's competing, ready for the next one game at a time. Profe, lo raro de la MLS, ¿no? Porque le digo esto porque Minnesota pierde en casa con Atlanta 2-1, gana 5-1 de visita a San José, pero también llega motivado con esta victoria, al igual que usted llega motivado de estar en el puesto 9 de los playoffs, primera vez en la historia que se ha conseguido esta temporada. ¿Cómo está el vestuario de los jugadores, también el cuerpo técnico, de saber que tienen esa motivación extra de seguir en la carrera, la primera vez que se enfrenta a un equipo que acaba de ganar 5-1? Sí, lógicamente cada victoria y uno va mirando, pero te digo la verdad, muy honestamente, nosotros cuando siempre fuimos diciendo que la tabla las cuentas hay que hacerlas al final, porque la tabla de posiciones va a durar hasta el sábado, se va a volver a cambiar, y el otro sábado va a volver a cambiar. Entonces el ejercicio mental que hacemos es tratar de focalizarnos en el partido, en el siguiente partido. Lo que decís es muy cierto, y cada partido ya empieza a tener una importancia donde vas determinando, pero al final del día cada partido da 3 puntos, los primeros también, por ahí porque se veía más lejos. Entonces el ejercicio que nosotros hacemos es ir partido a partido y dejar las cuentas para el final, y eso no funciona, no sirve, y así vamos a seguir hasta el último momento. Profe, y hoy día vimos a un 2009 entrenar con ustedes, Marti, el cubierto estaba en la academia, y ¿qué tal? O sea, ¿qué mensaje le puede dar a la academia sabiendo que hay chicos que todavía siguen como Justin, como Taif, y ahora pues ese chico que yo veo entrando con el primer equipo? Sí, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de la academia que tenemos. Cuando yo llegué en el 22 era una academia, y hoy el crecimiento ha sido enorme.
el mérito es de todos, de la gente que estaba en el 22, de la que está ahora. Creo que el club, Ricardo a la cabeza, siempre han tenido, con el apoyo del dueño, la academia como protagonista de nuestro club. Y es algo que con el tiempo es una fábrica que no para de brindarnos talento. Hay mucho talento acá en Florida. La verdad que el staff de la academia hace un trabajo maravilloso, el recruitment es muy bueno. Y cada vez estamos recibiendo chicos más preparados, más listos para jugar. Y creo que lo que va a seguir pasando respecto a la academia con el club es un proceso natural de donde tenemos hoy en día una de las mejores academias del país. No dicho por mí, sino por la industria. Y bueno, y el caudal de jugadores va a ser cada vez mayor. Ojalá y todos entren en el primer equipo, pero los que no también estamos aportando a la liga, al mundo. Ya tenemos un jugador como Granado que se fue en el 23, se fue a Bélgica. Ahora pudimos poner un chico en Serie A en Italia y los chicos tienen lugar acá. O sea, Orlando va a empezar a tener cada vez más jugadores y eso es pura y exclusivamente por el trabajo de Ricardo, del dueño y de la gente de la academia. Y nosotros acá, como decimos siempre, el compromiso es con el éxito y nosotros en el primer equipo buscamos resultados, pero dentro de esa búsqueda de resultados nosotros utilizamos a los chicos de la academia no por regalarles el lugar, sino porque se lo ganan. ¿Y cómo lo vio? Porque en el 1 contra 1 le tocó a Thiago y estuvo interesante porque, bueno, Thiago también ahí, como si se lo gambeteó un par de veces, pero él también fue valiente y, como decimos, puso lo que tenía que poner, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves a ese chico? Sí, le dijimos, le tenés que sacar el puesto a Griezmann, fácil no la tenés. Así que tenés que venir y demostrar. No, una broma. A ver, ellos vienen acá y el mensaje que tienen, yo no mencioné el OCB, pero también en OCB se está haciendo un gran trabajo. El caso Bernardo, hay muchos chicos. Esos chicos vienen acá y ellos saben que cuando vienen acá necesitan dar algo más o mostrar algo distinto a lo que tenemos y de esa manera hacerse ver por los que estamos acá arriba y impactar. Yo veo eso cuando los chicos vienen a entrenar. Me tomé el tiempo de darte ese detalle porque me parece importante hablar de eso y decirlo porque es algo que está muy bien acá. Just heading into this weekend against Minnesota, obviously it's a team that you don't very much or play very often. How do you kind of prepare for them and what have you kind of seen from them so far? Yes, it's true. It's a team from the other conference. We analyze them. We have a really good department of analysis. They help us a lot. We work really close to them with the coaches. So focus first of all in our team because we respect every opponent. But for us, we are always on the field, so we need to take care about ourselves. And then, of course, the strategical part will be there, and we will prepare the game as we always do. You guys, last time you were on the road, had a strong showing, one of only 2 away wins this season. How eager are you to build upon your last result against San Jose? Yes, I mean, every time we play, we want to win. And we will try to do our best. And hopefully we can do it, we can bring the points. We need the points, and we will go for them.